Pues muy buenas tardes y gracias por venir. Gracias a todos los que nos ven a través de las redes, que decíamos es lo que está ya en la realidad de nosotros, y se amplían los campos de posibilidad para poder contactar y conocernos y hablar sobre estos temas. La verdad es que a lo largo de la sesión diré que uno de los ingredientes de los que vamos a hablar es la pasión, ¿no? La pasión por lo que hacemos, y podría decirles que eso está presente en mi quehacer cotidiano a lo largo de los años que hemos trabajado sobre estos temas, y donde siempre buscamos nuevas cosas, y por eso ahora les traemos, digamos, esta propuesta temática que tiene que ver con educadores de museos frente a los cambios de paradigma, ¿no? Por ahí todos recibieron una lectura, ¿no?, que les voy a pedir que a lo largo de la sesión, conforme vaya yo platicando, y vamos a hacer algunas actividades, porque normalmente las charlas me gusta que también haya como actividad, como dinámica, y que ustedes hablen y participen. Podemos ir intercambiando dudas o comentarios y viendo si más o menos somos congruentes con lo que decimos y con lo que nos plantean en la lectura, ¿no? Creo que es un campo que tiene muchas posibilidades todavía por hacer. Todavía estamos trabajando en ese proceso de acercarnos y estamos cohabitando en paradigmas. O sea, no hay un solo paradigma, sino hay varios paradigmas que están funcionando en el ideario cotidiano de todos, desde los más tradicionales hasta los más contemporáneos, y todos están funcionando a la par, porque además vamos a ver que hay diferentes alternativas sobre ello. Por ahí, que tengo aquí un colega que está del Centro Cultural Tlatelolco, por ahí platiqué hace un mes y medio, creo, ¿no?, con los chicos del área de educación del museo, y esta presentación parte un poco desde esas mismas, de esos mismos ingredientes, desde esos mismos elementos. ¿En qué me basé? Pues miren, por ahí le platicaba yo a Lisa Fernanda que conocí a un colega de Argentina que dio un taller en el MUAC sobre estrategias de acercamiento al arte y tal, ¿no? Y nos habló en esa ocasión de estas recetas que hizo el Museo Macro de Rosario, Argentina, y fue un formato de acercamiento donde los artistas de arte contemporáneo ayudaban a las personas cómo contactar con el arte contemporáneo, y dando en ese formato tipo receta, ¿no? Y me pareció muy interesante, y luego ya verán por qué, porque por ahí tenemos en donde colaboro en Nodo Cultura algo que se llama menú para visitar museos. Entonces cuando oí receta dije, mira, a ver, aquí coincidimos, por lo menos en los formatos que hablan sobre otros aspectos y que intentamos detonar cosas, ¿no? Y entonces por ahí, si quieren buscarlo y anotarlo en las redes, se puede descargar este recetario de artistas, donde ellos sugieren desde cada uno de sus propias perspectivas, experiencias, cómo podrían las personas acercarse al arte contemporáneo. Y me pareció muy buen pretexto o intención de acercarme al tema de educación y museos desde ese lado. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Cómo podríamos innovar con estos nuevos y no tan nuevos paradigmas? Pues aquí iría, digamos, una especie de receta. Algunos ingredientes donde yo les propongo ciertos formatos, pero que cada uno pues podemos hacer la receta a la medida y como cada quien lo quiere elaborar. Una parte importante de todo lo que va a pasar, estos ingredientes están conformados a partir de acciones, a partir de ingredientes y a partir de especias, ¿no? O sea, algo que va a condimentar y le va a dar como el toque muy particular a cada una de las acciones. Aquí, como veo que habemos de diferentes generaciones, bueno, pues todos tenemos, cuando nos acercamos al tema de educación y museos, pues el primer contacto con el museo, nos acercamos a él y vamos viendo diferentes aspectos relacionados con el museo. Pero, ¿por qué les pongo yo que una de las acciones iniciales es que hacemos recetas que heredamos de otros? A ver, lanzo la pregunta, ¿por qué creen que hablo yo de que hay una receta que aprendimos y que cuando llegamos al museo un poco replicamos eso, que tiene que ver con los museos, con la educación y con algo que yo llamo tradición?
¿Cuál sería la idea con la que llegamos al museo por primera vez cuando queremos hacer un servicio social o estamos ya trabajando el primer día? ¿Qué llevamos? ¿Cuál es nuestro bagaje? Recuerden que cuando contactamos con el museo, esas herencias de cómo vemos el museo tienen que ver de nuestras experiencias previas, de cómo visitamos el museo y las ideas que teníamos con respecto a cómo se llevaba la experiencia de visita dentro del museo. Este acercamiento a museos donde normalmente estábamos callados, donde estábamos observando, donde nos daban la visita guiada, ¿no? Donde nos explicaban todo lo que había, bueno, en las vitrinas o en los cuadros que había, dependiendo si era un museo de arte o era un museo de historia, y entonces el acercamiento al que yo llamo tradicional, pues es ese, como lejano, distante, donde teníamos que saber de historia, de arte, de ciencia, para entender los contenidos que nos planteaba el museo. Y entonces la visión con la que nosotros inicialmente nos acercamos como educadores parte mucho de la educación formal. ¿Por qué? Porque aprendimos de esa manera. Cuando les platicaba yo en aquella sesión, cuando llegué al Museo de Antropología, bueno, pues nos decían, estos son los libros para aprenderse la sala mexica, ve a la biblioteca y tales, y había que, ¿no? Revisarlos y revisarlos y revisarlos para ir armando todos los contenidos que teníamos que decir para poder abordar determinado tema. ¿Cuál era el formato de acercamiento al museo y a la exposición? Pues totalmente informativo, nos basábamos en los contenidos. Cuando yo trabajaba en antropología, pues hacíamos eso, organizábamos toda la estructura, elegíamos casi la mayor parte de las vitrinas y nos íbamos deteniendo con los grupos para ir informando de cada uno de los contenidos, pero como si fuera una clase, ¿no? O sea, una clase que no era en la escuela, sino era en el museo, y que además, bueno, en mi caso también como Silvia, yo también tengo una formación inicial de educación formal como educadora, y entonces pues replicábamos un poco esa parte docente de la escuela formal al museo, ¿no? Y entonces la estructura de trabajo pues se daba de esa manera. Los grupos estaban observando, callados, a lo mejor cada quien le ponía el feeling y preguntaba cosas y demás, pero generalmente era expositivo. Y entonces íbamos recorriendo todo la sala. Y ya no les digo cursos para maestros que dábamos donde aprendíamos todavía más porque había que profundizar más en los temas. Y entonces los maestros que según se iban a preparar para dar las visitas con sus alumnos, después de 12 sesiones decían, pero ¿cómo voy a dar este museo si es una cosa impresionante? Y entonces pues regresaban con sus grupos para que nosotros diéramos las visitas. Entonces, si ustedes contactan con esto y recuerdan, y veo que varios asienten, ¿no?, que su experiencia ha sido así vinculada con el museo, esas recetas de cómo deberíamos de estar en el museo, pues las vamos heredando, las traemos. Hay que estar callado, hay que estar formado, hay que estar observando, no podemos correr, no podemos hablar, no podemos tal, no podemos tocar, tal, ¿no? Pero bien a bien no sabemos por qué, ¿no? Y luego a veces en las dinámicas de trabajo del museo replicamos esos formatos. Entonces, ese bagaje cultural, esas formas de cómo aprendimos y cómo vamos a enseñar el museo, cómo generar esas actividades dentro del museo, a veces se desprenden de esas recetas heredadas. O sea, incluso los juegos, las actividades que se desarrollan como proyectos, pues también vienen de la educación formal. Hacemos loterías, hacemos memorias, ¿no?, que vienen pues incluso de formatos de juegos tradicionales, ¿no? Eso nos va a ir costando el proceso de dinámica de trabajo, de seguimiento dentro de nuestro trabajo cotidiano, el poder modificar esos elementos. Pero una parte importante pues es esta que traemos ahí. Hay que ser conscientes de que traemos ese bagaje inicial, incluso desde nuestra propia formación. Si tenemos la docencia en un primer término, bueno, ahí está, y tenemos una especialidad en arqueología, en historia del arte, etcétera, bueno, pues nos va a acompañar. Si solo somos historiadores, si solo somos arqueólogos, si somos tal, pues esa parte didáctica
también hay que irla gestionando y aprendiendo, pero no está dentro de nuestro bagaje cultural inicial y dentro de nuestras experiencias de trabajo. Esto también tiene que ver y se va estableciendo la estructura de cómo nos vamos gestionando como educadores, como gente de museos, como profesionales, también en el tipo de museo al que llegamos. Obviamente, aunque parezca exactamente obvio, no es lo mismo un museo de arte que un museo de historia y uno arqueológico, ¿no? Entonces, ¿por qué? Además del contenido propio del museo, es la estructura y el concepto que tiene el museo sobre sí mismo y cómo se maneja, cómo se presenta ese tipo de museo. Entonces, decía yo, nuestra formación profesional y el tipo de museo pues se van a combinar. Cuando yo les digo que en antropología, bueno, pues teníamos esa metodología muy basada en los contenidos, en dar información y tal, casi no aplicábamos estrategias de visita, o sea, inclusive no las teníamos como presentes. Les decía, había quien era más ameno y platicaba o hacía alguna actividad, pero la didáctica que se utilizaba pues era más informativa. Cuando tuve la oportunidad de pasar al Museo Nacional de Arte, ahí entonces conocí algunas otras modalidades y estrategias para poder trabajar con los grupos dentro del museo. Pero ¿qué pasaba? Que el concepto que el museo, en este caso el Museo Nacional de Arte, tenía, era, bueno, pues una formación desde el arte y desde estos procesos de interpretación, aunque en ese momento todavía no se llamaba interpretación o mediación como tal. Pero ya había una intención de generar actividades frente a las obras que no solo fuera expositivo, sino que se hicieran cosas, que los procesos de aprendizaje fueran diferentes. Lo vamos a hablar más adelante, pero ya en los años 90 hablábamos de inteligencias múltiples. Entonces, ya se mencionaba en el MUNAL y entonces había metodologías que ya abordaban el que no se podía usar solo la parte lógica, analítica, reflexiva, sino que había otras formas de hacerlo. Pero también este concepto va a permear o no en el museo en función del tipo de museo. Hay museos más considerados como templo, y recuerdo al arquitecto Lacouture que decía que el Museo de Antropología era un tipo de museo templo, y decía, bueno, hacemos todo el recorrido por el patio y casi llegamos a la Piedra del Sol y nos tenemos que llegar a persinar, ¿no? O sea, que la estructura propia del museo era como si fuera un templo, una iglesia al cual el punto principal era la Piedra del Sol. Entonces, ese concepto y ese tipo de museo, y que el Museo de Antropología en su momento fue digamos, de estos nuevos museos, un museo creado ex profeso y tal, y con una gran innovación, pero aún así su concepto tiene esa línea, digamos, que lo va marcando. Y algunos de los museos de antropología del instituto, pues tienen esa característica, esa cualidad, ese acercamiento que tenemos a estos espacios, como decíamos, como muy sacros, a los cuales hay que llegar de determinada manera. Por ahí en el texto leyeron a Nina Simon, o hacían referencia a ella, y ella hablaba exactamente en alguna conferencia diciendo que no basta con tener las puertas abiertas del museo. La gente a veces no entra al museo, aunque aparentemente está en las puertas abiertas, porque lo siente ya de por sí, su propia estructura arquitectónica, digamos, no lo invita, ¿no? O sea, cuando hablamos de accesibilidad e inclusión, ¿realmente se siente accesible al museo? ¿Realmente es inclusivo? ¿O es como, ay, no puedo entrar, o siento que no puedo entrar en esta estructura de museo más de templo? Cuando hablamos de museo foro, ¿qué idea les viene? Cuando hablamos de un museo, no templo, sino foro. Cuando decimos templo, parece que algo se eleva, ¿no? Y cuando decimos foro, como que el efecto es más así, como más horizontal. ¿Lo sienten así? Entonces, ¿qué implicaría un museo foro? Sí, por supuesto, cuando hablamos de foros, si se fijan que yo hacía esto, ¿no? O sea, en un término más horizontal, donde todas las voces caben, donde incluso el acercamiento no solo de los profesionales, sino de los visitantes, va en esa misma línea. Cuando hablamos de templo,
pensamos en jerarquías, ¿no? O sea, como algo que está más elevado y de ahí va bajando. Cuando hablamos de foro ya hablamos de un asunto, a lo mejor diría yo, más democrático, más abierto, como mencionaron, más dialogal, ¿no? Reflexivo, por supuesto, donde todos pueden intercambiar opiniones y no hay solo la voz de los expertos, ¿no? Entonces, los expertos o los profesionales del museo pueden propiciar esos espacios de foro para abrir dentro de las salas, fuera de las salas, más allá de las salas, o sea, me refiero afuera del museo, ¿no? Y que el foro, incluso ahora que hablamos de lo virtual, el foro también puede hacer en esos espacios virtuales, que el museo se extienda y pueda escuchar a los visitantes de todo tipo, ¿no? Y pueda permitir la participación de todos. Pero yo dejo un último ingrediente, ¿no? Ahí, y digo, un museo también como laboratorio. Entonces, cuando hablo de laboratorio, ¿qué implicaría? Y entonces, en la visión de un museo más laboratorio, implicaría que el museo se da la oportunidad de cometer errores. ¿Ustedes creen que en el concepto de un museo templo tenemos esa sensación? ¿O tenemos la sensación de que vamos a encontrar certezas a un museo templo? O sea, nos van a decir ahí la neta del planeta, ¿no? O sea, nos van a decir la verdad, y aunque no, el museo no lo promueve como tal, pero la sensación que se percibe, y además vuelvo al mismo punto, que viene desde la educación tradicional, desde la educación formal, aunque los museos y la educación dentro del museo compete a la educación no formal, o incluso algunos la menciona como educación informal. Estamos en otro ámbito totalmente distinto, pero cuando pensamos en laboratorio nos damos la oportunidad de, exactamente, de mezclar cosas y ver qué pasa. ¿Y qué pasaría si mezclamos diferentes públicos? Y no solo trabajamos con niños, con adolescentes, con adultos, con personas de educación especial, y con los sordos por un lado y con los ciegos por otro, y con los deficientes mentales por otro lado, y con los que tienen problemas motrices por otro lado, o con los diferentes colectivos. Y es como que el museo se dé la oportunidad de perder el miedo, y es un poco lo que Nina Simon por ahí menciona, o la persona que desarrolla el texto, Carmen, habla sobre ella, y esa posibilidad de permitirse experimentar con los públicos, con diversos públicos a la vez. Entonces, con diversas colecciones, cuando hemos visto en museos ahora ya exposiciones donde hay performance frente a obras más clásicas, y entonces, bueno, decimos, aquí está pasando algo. Y por supuesto que en el laboratorio habrá cosas que no nos gustan. Hay gente que entra y dice, ¿pero qué es esto, no? Si tenemos una visión más de museo-templo, pues a lo mejor decimos, no, esto a mí que me dejen el museo como estaba, ¿no? Que no pongan una instalación. Pero es como ir experimentando diferentes formatos. No me refería a los simuladores o cuando desarrollamos alguna temática y entonces planteamos un proceso tipo laboratorio o una actividad concreta que implica la experimentación, sino que el museo en su conjunto tenga el concepto de plantearse como un museo de este tipo, no como una acción puntual. Y aquí voy a una parte importante ahorita que vayamos viendo y avanzando. Vamos a ver en esta dualidad museo completo, educación, ¿no? Y que yo estoy haciendo un gesto hacia abajo, aunque la educación creo que permea al museo. O sea, la educación, en el Museo Foro que fuimos hace un par de meses, justo Mónica Hoff, una brasileña que es curadora, investigadora, educadora, decía, y decía yo, pues concuerdo totalmente con ella, ella decía, el museo, lo educativo va más allá del área de educación, o sea, lo educativo compete a todos, a todo el museo, y yo diría que más allá del museo. Entonces, por supuesto que las posibilidades que tenemos de trabajo y de acercarnos a esos temas, pues son fundamentales. Yo lanzaría por ahí la pregunta si piensan ustedes si el museo o algunos de los museos tienen claro cuál es el tipo de museo que son. O
O sea, si son museos templos, si son museos foros, si son museos laboratorio, ¿sí? O sea, y esto viene de una dualidad también, teoría-práctica. Lo que ha pasado y en mi experiencia y lo que comentamos entre colegas educadores es que vamos muy sobre la práctica. O sea, estamos en el día a día, en las actividades, haciendo cosas, haciendo visitas, haciendo talleres, generando actividades con los diferentes públicos. Y hasta que nos sentamos y alguien dice, a ver, ¿cuál es tu tipo de museo? Dices, ay, pues a lo mejor lo tenemos clarísimo o a lo mejor no lo tenemos tan claro. Y eso no implica que sea algo malo, sino que exactamente es un punto a considerar. No sé, a ver, a lo mejor voy indagando. Si soy educador, pues voy indagando con mis colegas qué piensan. Y a lo mejor pensamos que somos un museo foro y resulta que nuestras acciones son de museo templo, donde nosotros decimos cómo, cuándo, de qué manera son las cosas. O si queremos hacer una propuesta de museo laboratorio y entonces también sentimos la resistencia ante esas acciones, porque soltar el control pues no es fácil. Cuando el museo lo ha tenido y nosotros como profesionales es más fácil decir cómo se pueden hacer las cosas, que soltar la pelota del otro lado y permitir que los otros opinen, ¿no? Y es quitarnos un poco el miedo a eso. Otro siguiente ingrediente, diría yo, y se desprende del concepto de museo, ¿cuál es la misión y visión del museo? Por ahí seguramente todos los museos tenemos nuestra misión y visión, pero también si partimos de un museo más tradicional, pensaremos que esa misión y visión ya está. Cuando se creó el museo, pues ya se estableció ahí, ¿no? Esa es nuestra misión y visión. ¿Y no se actualiza? ¿No? ¿O queda ahí ya, per se, por los siglos de los siglos? ¿No? Sino que en la sociedad misma nos da la posibilidad de decir, no, estos términos, estos conceptos, estas formas de vernos, pues tiene que actualizarse. Si lo trasladamos a nosotros como personas, como individuos, pues sí sabemos, y yo soy Patricia Torres Aguilar Ugarte, bueno, desde que nací, y lo sigo siendo hoy, pero soy la misma persona de hace 10 años, de hace 15, aunque parezca obviamente que no, pero el museo a veces se piensa que sí, que sigue permanentemente estando en esa misma posición. Entonces, ¿cuál es la misión y visión? ¿Entienden este concepto? ¿A qué me refiero con la misión? ¿Sí? La visión es hacia dónde quiero llegar, ¿no? El objetivo, digamos, último al que quiero acceder. Y la misión es esa vocación que tiene el museo, ¿no? Y yo recuerdo que en muchos casos nos decían, ¿qué cosas se hacen en el museo que no se hacen en otro lado? ¿Por qué en el museo, y nos hacían mucho burla, que ahora seguramente no está de moda, el macramé, ¿no? Que un tipo de tejido que se hacía. Y entonces decían, ¿por qué la gente va a hacer macramé en un centro de cultura y no en el museo? ¿O por qué hacer macramé en el museo si eso se hace en otros espacios? Cuando perdemos a veces el sentido de la misión y la visión, empezamos a hacer cosas que no van acordes a nuestros contenidos, a nuestra vocación como museo, a nuestras colecciones, ¿sí? Entonces, tener clara cuál es esa misión y cuál es esa visión del museo, pues va a ser súper importante, pero ahí hago el siguiente nivel. De la misión y visión del museo se desprende la misión y visión del área de educación. Pero si el área de educación no tiene claro cuál es la misión y visión del museo, no va a tener claro cuál es la misión y visión del área de educación. Y por supuesto que si el punto inicial son nuestras colecciones, ok, está muy bien y definimos que en función de esas colecciones que competen de tal a cual etapa, ¿sí? Y hacemos una serie de acciones para acercarnos a difundir, a educar, a experimentar, a hacer una serie de acciones desde lo educativo. O sea, que esas colecciones, ¿qué va a pasar con ellas? ¿Cómo vamos a hacerlas accesibles, dialogales, lo que mencionábamos en función de un museo a lo mejor más contemporáneo, más foro o más laboratorio? Y entonces
tener muy clara cuál es la misión y visión de nuestra área educativa. Y esa también se tiene que ir actualizando, se tiene que ir renovando constantemente para ver las nuevas formas, los nuevos tiempos. Y yo pongo ahí una cosa muy importante, que es la aportación que hacemos a la sociedad. Y no es solo mostrar nuestras colecciones o no solo mostrar las temáticas que tenemos en los tipos de museo, así como el papalote, que no tienen colección como tal, pero que hablan de ciertas temáticas, o la gran amplitud de museos que se han ido llevando a cabo a lo largo del tiempo y hasta los museos virtuales, ¿no? Entonces, ¿qué aportamos a la sociedad? Más allá de mostrar temas, contenidos, colecciones y la importancia que podamos tener de esas colecciones, de esos artistas, de esas investigaciones arqueológicas, científicas, experimentos como tal, ¿qué más podemos aportar? Y desde esa visión del texto que leyeron, mucho más social, mucho más participativa y que mueva las conciencias. Por eso creo que una parte importante, y eso sí creo que desde un principio los educadores tenemos claro, que situar a los visitantes en el centro de nuestra acción es una prioridad, ¿sí? Lo que ha ido pasando a lo largo del tiempo en la parte de educación es que inicialmente cuando hablábamos de educación en museos o de educadores o de servicios educativos, es que solo era para niños, digamos, como la inicial función o el vínculo que se tenía de la educación dentro del museo era para niños, para escuelas, ¿no? Y esa visión, por eso hablamos de misión y visión, ha cambiado. Ya no solo hablamos de grupos escolares, ya no solo hablamos de públicos especiales, hablamos de colectivos, hablamos de públicos diversos. Cuando ya no hablamos de público en general, ¿no? Sino decimos, estamos trabajando con tal o cual tipo de público y justo lo ponemos en medio. Los educadores normalmente hacemos ese trabajo doble. Siempre estamos planeando y pensando qué pasa del otro lado. ¿Cómo podemos ir detonando esas experiencias en los visitantes? ¿Lo van a aceptar? ¿Cómo lo van a recibir? ¿Qué va a pasar del otro lado? Y esa es una parte súper importante. Entonces, es un ingrediente muy especial y por eso les puse esta imagen, ¿no? Ahí vemos a los visitantes afuera y cómo logramos realmente que esos visitantes que están afuera, esos que podrían ser potenciales, claro que ahí no sabemos si ya es que salieron y ya no son potenciales, sino ya son reales, puedan entrar, ¿no? Puedan pasar esas barreras de esos nuevos museos. Por eso verán que incluso arquitectónicamente los museos, como el Museo del Louvre, el MoMA, ¿no? Han renovado incluso arquitectónicamente, poniendo elementos más modernos para también ayudar, invitar a los visitantes a acercarse y decir, digamos, subliminalmente que han cambiado algo, ¿no? Que pueden encontrar algo nuevo dentro del museo. Entonces, esa misión y visión tiene que estar actualizada y permitir que pueda ser cercana a los visitantes, poniéndolos en el centro. Pero yo les diría, y por ahí preguntaría a todos los que nos escuchan por allá y los que están aquí presentes, una parte importante de lo educativo dentro del museo es la posición de esta parte educativa en el museo. ¿Cómo nos vemos los educadores frente al resto de los profesionales del museo? Si nos acercamos a esa idea más convencional de museo, pues decíamos, es una estructura muy, muy jerárquica, ¿no? Y vertical, donde lo educativo, pues está como al final de la fila, ¿no? Donde, como mencionaba el colega, entramos a trabajar cuando ya está montado todo, ¿sí? Cuando ya está la presentación de la exposición. Yo afortunadamente cuando trabajé en el MUNAL con la maestra Graciela de la Torre, que también es educador en museos de origen, entonces nosotros colaborábamos desde el principio de la exposición. O sea, sí teníamos un lugar y un papel dentro del proceso, entonces era muy rico estar con los curadores desde el principio y viendo las colecciones y entonces a partir de ahí surgían todas las ideas. Pero
yo les diría que en general, y mi percepción a lo largo de los años que han pasado algunos, sigue siendo la misma. Los educadores todavía no tienen una posición igualitaria a la del curador, a la del museógrafo, ¿no? Y eso es de ambos lados. Por un lado, del lado de la estructura misma, jerárquica, que está establecida de esa manera, y por otro lado también desde lo educativo, donde nosotros tampoco, creo, y a lo mejor ahí genero polémica, no nos la creemos. No lo asumimos como tal. Entonces, cuando hablábamos y platicaba yo con Luisa Fernanda y decía, es que no escribimos sobre lo que hacemos, no lo registramos, no nos sacamos ni la foto. Yo recuerdo que cuando empecé a hacer cosas independientes es que hice un taller, hice un curso y tal, ¿dónde está, no? Pues, como dice el dicho, papelito habla, pero no estaba la imagen. Claro que uno está, como decía yo, en la vida práctica, y entonces pues no estás pensando en ese doble de que me saquen la foto y que tenga el registro, y afortunadamente hoy sí hay ejemplos como este que lleva todo un proceso de seguimiento y de registro del trabajo, para realmente posicionar la labor que se hace, y en ese sentido el área educativa también necesita posicionarse, valorar lo que hace. Y entonces, en los cursos que doy normalmente les digo, hay que planear, no solo planear aquí y hacer un boceto, sino planearlo, o sea, realmente poner los objetivos, poner todos los elementos que implica la planeación, para que cuando lleguemos con el director, con el jefe tal, le digamos, aquí está, ¿sí? Aquí está la justificación y aquí está todo. Y entonces se ve un proceso profesional. Yo digo, los educadores somos igual de profesionales que cualquier otro colega del museo, pero a veces no se entiende que sea así. En alguna exposición recuerdo que decían, les voy a dar unos tips para que trabajen con los niños, y entonces les preguntan y hacen cosas. Y yo decía, bueno, eso se llaman estrategias, ¿no? Claro que todos podemos tener muy buenas ideas intuitivas y desde nuestra propia profesión y desde otras áreas, por supuesto. El propio curador tiene ideas cuando va generando el guión curatorial y va planteando ciertos recursos y actividades, pero es el educador el que sabe por qué tal recurso puede funcionar mejor que otro y por qué esta actividad puede verse muy bien en esta obra o en este objeto o en este enterramiento y no otra. Y entonces, si colaboramos realmente desde ese ángulo, podríamos realmente sacar mejores cosas. Y entonces, Pati, perdón, sí. Hay dos preguntas. Allá atrás. Hay dos preguntas allá perfecto. atrás. A ver, Gaby, Sí. por favor. Perdón que no los vi, alcen así. ¿Quién quiere preguntar? En YouTube preguntan, Perfecto. ¿qué sucede cuando en el área de educación no hay personas aptas para desarrollar sus funciones? Bueno, uno de los ingredientes que responde a eso es uno que vamos a mencionar más adelante. Yo les decía, inicialmente, bueno, pues las áreas educativas se formaron por educadores de educación formal, ¿no? Que pasaron a las áreas de educación no formal. Pero luego hubo ya otros profesionales de otras áreas que empezaron a conformar justo el personal de estas áreas. Pues la formación, lo vamos a ver, es uno de los ingredientes que está ahí. La formación en el área, la formación en educación, los congresos, los eventos y tal, y cursos que vamos tomando. Y no solo a la gente que no naturalmente viene de lo educativo, sino a los propios educadores nos tenemos que ir actualizando. O sea, tenemos que ir compartiendo con otros colegas nuestras experiencias e irnos formando. Creo que una parte importante es escuchar y abrirnos a escuchar. Pero lo vamos a ver más adelante, es uno de los ingredientes. Incluso a través de las redes, las plataformas pueden apoyar a que esos procesos de educación y museos estén ahí presentes. Y de esos también vamos a hablar más adelante, cómo establecer esas redes. Incluso entre los que estamos aquí, pues vamos formando las redes físicas y luego las redes virtuales, hablando de lo que sabemos, de nuestras experiencias y compartiendo esos saberes y esos posicionamientos. Yo creo que cada vez más nos hemos ido posicionando. María Ingracia, que la nombró ahorita Luisa Fernanda, fue mi jefa por muchos años y ella fue de la generación primera que crearon los servicios educativos en el Instituto de Antropología.
Y entonces, cuando nosotros nos quejábamos y decíamos, es que no nos toman en cuenta, ¿y por qué nos ponen al final? ¿Y por qué no nos preguntan? Y no tenemos dinero, solo si sobra, ¿no? Siempre nos decía, no se quejen, porque hemos avanzado. Y entonces, bajo esa premisa, yo creo que también hemos dado pasos, nos hemos abierto, los educadores, hemos hablado más hacia otros, ¿sí? O sea, el posicionamiento a veces creo que fue pasando no tanto hacia adentro, sino hacia afuera. O sea, mostrando hacia otros lo que hacemos, compartiendo con otros, el posicionamiento también, el decir, incluirnos en ir a congreso, en presentar lo que hacemos, lo que trabajamos, los proyectos, las dudas, las investigaciones, creo que es fundamental para ir valorándonos primero y decir, me voy a atrever a escribir a un congreso de accesibilidad e inclusión y decir, tengo algo que decir. Y entonces sentarme a escribir y decir, voy a decir esto, esté bien, esté mal, haya personas que estén a favor o no. Esos formatos, recopilando nuestros propios saberes, nos van a dar la posibilidad de posicionarnos, ¿sí? Por ejemplo, ahí en la coordinación de museos, pues nos pasaba mucho, íbamos mucho hacia afuera y había un cierto reconocimiento, nos veían, hablábamos con colegas y tal, y a lo mejor sentíamos que no tanto hacia adentro, pero lo hagamos de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, el chiste o lo importante es hacerlo, ¿no? Pero el primer paso es la valoración de nuestro propio trabajo, de lo que hacemos. Entonces, si ustedes son educadores o están cercanos a lo educativo dentro del museo, plantéense eso. ¿Realmente me valoro mi trabajo, lo que hago? ¿Lo comunico? ¿Hablo sobre ello? ¿Lo comparto con otros? ¿Permito que se replique? ¿No? ¿Qué pasa con ello? Y entonces, eso también tiene que ver y se vincula con los recursos. Hablamos de multidisciplinario, interdisciplinario, ¿no? Y entonces, si logramos un equipo multidisciplinario y que trabaje de manera interdisciplinaria, vamos a tener la posibilidad de que haya muchas visiones. Yo les diría que inició con educadores solamente de formación, pero que se enriquece muchísimo si hay un artista, si hay un diseñador gráfico, si hay un historiador del arte, ¿no? Aún en un museo de arqueología, la visión de un historiador del arte me parecería genial poder integrarla. Y esto que mencionaba Dari, que es la directora del Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración, exactamente, tener la posibilidad de, en el proceso de un museo laboratorio, colaborar realmente educadores y curadores. Hay ejemplos, ya hay afortunadamente experiencias de ese tipo, pero necesitan socializarse todavía más. O sea, que se difundan más, que podamos trabajar más, que confíen más en nosotros desde el otro lado, pero vuelvo a lo mismo, que nosotros también confiemos en nosotros. Y es un picar piedra, pero irlo haciendo. Son ingredientes, entonces tenemos que ir poniendo nuestro granito, nuestro ingrediente. A lo mejor al principio nos permiten hacer un pequeño módulo, es maravilloso. Nosotros hicimos módulos didácticos, espacios lúdicos en exposiciones internacionales en el Museo de Antropología. Entonces nos dieron la oportunidad y vieron también que es posible y que es factible pasársela bien, experimentar de esa manera y que no le quita formalidad a la exposición. Que si se integra en un diseño acorde a la propia exposición, pues no se va a ver ni infantil, ¿no? Porque también queremos romper esa barrera de solo infantil, sino que es un espacio público para muchos. Espacios de inmersión, ahora se mencionan, espacios lúdicos, espacios de interpretación. Entonces podemos hacer muchas cosas y podemos lograr que cada vez haya más recursos, más apoyos y poder tener ese tipo de posibilidades dentro del museo. A veces, les decía, el posicionamiento se da más hacia afuera, no tanto de adentro, sino más hacia los públicos, donde tenemos eco, donde podemos hacer actividades, a lo mejor incluso no podemos hacer tantas actividades innovadoras o disruptivas que ahora se llaman dentro de las salas de la exposición, pero a lo mejor las podemos hacer afuera del museo y podemos hacer actividades que sean muy dinámicas. Entonces, aquí les puse una foto de Nina Simon, por si no la habían visto, la referencia que nos hace el texto, y varios libros que ella tiene al respecto de ello. Ella es directora de un museo pequeñito y creo que también luego esos movimientos más laboratorio, más
disruptivos, más de ruptura, se pueden dar en museos más pequeños, ¿sí? O sea, creo que luego es más complejo en los museos nacionales o en el Prado, el Museo del Louvre, bueno, tienen sus complejidades. Entre más grande, bueno, más complejo. Y ella es directora de un museo en California, y donde ella decía que llegó de tener un espacio que inclusive estaba con deuda, ¿no? O sea, económicamente mal, ¿no? Y cerrado, cero posicionado con la sociedad, nadie, bueno, no que nadie lo conociera, pero no, la gente no se acercaba al museo y tal. Entonces, ¿cómo posicionar desde la experimentación, el contraste, el diálogo, la reflexión y la creatividad? Que son términos que suenan pues muy bonitos, pero que a la hora de ponerlos en marcha, ese es el gran reto. Porque si queremos lograr reflexión, pues tenemos que lanzar preguntas para que la gente responda. Si queremos que haya diálogo, no podemos hacer preguntas cerradas, sino tenemos que hacer preguntas abiertas, permitiendo que haya múltiples respuestas y que no solo sea una la forma en la que nos acercamos al museo. Si queremos que haya creatividad dentro del museo, pues tenemos que inventar nuevas formas. Si queremos que no solo sea la visita guiada y el taller de cuestiones manuales, ¿qué otras cosas podemos hacer? ¿No? ¿Qué otros formatos le podemos dar a nuestras visitas? Entonces, visitas autogestivas, visitas participativas, visitas dramatizadas, que por ahí creo que cada vez hay más, ¿no? O sea, estos personajes que se disfrazan o son actores o los propios guías que se disfrazan, algunos también, ¿no? Y lo hacen. Y entonces ir rompiendo como ese formato de dar visitas, ¿no? ¿Y qué pasaría si quienes dan la visita son los visitantes y no nosotros? Y los lanzamos a ver qué ves aquí. Y entonces a partir de ahí, a ver qué pasa, ¿no? En algún momento, creo que en el Templo Mayor hace ya bastantes años, chicos con síndrome de Down empezaron a dar visitas guiadas. Y me pareció genial, ¿no? Y entonces que podamos replicar esos ejemplos, y ahora a través de las redes que los compartimos más y hablamos más sobre ellos, que se puedan replicar en diferentes sitios. Por ahí tengo el recuerdo de lo que se hizo en el día de, es que a ver si no voy a decir el término mal, de los transgénero, de estos grupos, ajá. En el Museo Nacional de las Culturas hicieron un tipo de visita con Dark Queens, que dieron visitas guiadas a los visitantes. Entonces dije, wow, o sea, además en un museo, a mi modo de ver, como muy museo templo, ¿no? Entonces, cómo las acciones educativas han ido rompiendo, o por lo menos fracturando un poquito esa estructura a lo mejor más rígida que parece, ¿no? Y que no es, en un posicionamiento más dinámico. O lo que hizo el MUNAL del baile, ¿no? Del danzón ahí en el salón de recepciones. Lo que creo ahí vinculado tendría que haber quedado a lo mejor más claro el vínculo con la colección. Sí, creo que se entendió, y por eso fue a lo mejor la polémica, que era como ir a bailar por ir a bailar, ¿no? Y no, que tenía el sentido del vínculo con la exposición. Entonces, que los proyectos y los programas estén ahí presentes, que los planeemos, que los desarrollemos, que los evaluemos, que haya esos procesos de trabajo dentro del propio desarrollo de las acciones educativas, y abrir el abanico hacia afuera del museo. ¿Sí? Lo que hacen ejemplos como Nina Simon, que está nombrada en el texto, es busquen ahí en las redes más. ¿Qué ha hecho? Por ahí, si pueden descargar, están en ebooks sus libros, y intentar experimentar en su propio espacio eso que ella hace, ¿no? ¿Cómo logra esa participación? ¿Y qué tal si traemos a las amas de casa que nos planteen una exposición? A lo mejor no la exposición que iría formalmente, pero hacemos nosotros una exposición paralela o un acercamiento a la exposición desde el lado de las amas de casa o de las mujeres o de los niños. Los museos como el del Holocausto, pues nos plantean ya temáticas muy controversiales, ¿no? Y entonces nos dan la posibilidad de también plantearnos cosas distintas a las tradicionales, ¿no?
que normalmente no lo hacemos. Sí, y tomando los saberes previos de las personas va a ser una posibilidad importante de poder trabajar dentro del museo. Porque si bien todos los educadores y el público también dice, bueno, la exposición a veces se siente hecha para los expertos y cómo los públicos también pueden participar de ello, ¿no? Entonces pueden aportar desde sus propios saberes y acercarse a la exposición. Todos estos elementos que hemos dicho previos tienen que ver con los paradigmas, porque nuestro tema inicial pues habla de paradigmas, de modelos, ¿no? De modelos a los que accedemos, que tienen que ver desde el museológico, museo tradicional, nueva museología, aunque plantea esta vinculación ya con la sociedad, la museología crítica, la museología participativa, hablan y hacen énfasis todavía mayor en que la participación de los visitantes, de las comunidades, de los grupos, de las personas, de esa diversidad, tiene que estar presente. Y cuando hablo de contemporáneos, pues son esos nuevos modelos, y que algunos mencionábamos, platicábamos hoy por la tarde, vienen desde los museos de arte contemporáneo, algunos de estos nuevos modelos de museología crítica, de museología participativa, pero que por supuesto yo creo que permean o deben permear a todos los tipos de museo. Los museos de ciencia también han avanzado mucho en cómo acercarse de maneras distintas a los públicos, a los visitantes, y trabajar los contenidos y las relaciones con cada tipo de visitante. Cuando pongo aquí museo constructivista, pues es esa posibilidad de un museo donde haya diálogo, donde haya reflexión, donde el público pueda construir su propio conocimiento, donde las personas hagan cosas dentro del museo, ¿no? Cuando hablamos de museo crítico, que podamos cuestionar al museo. Cuando les decía, todos asumimos que vamos al museo a escuchar las verdades, la neta del planeta, ¿no? ¿Y qué tal que no es así? ¿Y qué tal que la historia que nos cuentan no es esa? O no es solo esa, ¿no? Sino hay otras historias. Y entonces, si el museo se planteara hablar de esas otras historias, de los microrelatos, de las microhistorias, ¿no? Se puede acercar a que nosotros como visitantes podamos tener la impresión y la experiencia de que no hay una sola respuesta, sino que la historia, la ciencia, el arte, cada una de las disciplinas tiene múltiples lecturas, y la presentación que nos hacen museográfica tiene una temporalidad. Y recuerdo que incluso cuando estaba en el Museo de Antropología, y que este museo es del 64, y ya después de un par de años o 3 años llegaban los grupos indígenas a ver el museo y iban a las salas de etnografía y decían, pues ya no vivimos así, ¿no? Obviamente el museo, pues, no puede estar en una renovación tan constante, museográficamente hablando, porque bueno, todo lo que ello implica, ¿no? Pero en los procesos educativos podemos generar esas formas de reflexión y de acercamiento y decir, ¿por qué se dan esos cambios? ¿Por qué la investigación dentro del museo también es temporal, ¿no? Lo que ahora es una verdad, a lo mejor después resulta que hay una nueva investigación que dice, bueno, pues eso que pensábamos, pues no era exactamente así. Hay un matiz o hay un cambio, incluso a lo mejor radical o hasta de paradigma, ¿no? En algunos de los contenidos del museo. Entonces, la idea es que vamos hacia un modelo de museo más crítico, más social, más participativo. Ese sería, o por lo menos mi planteamiento, que tendría que cundir de manera más virulenta por todos los lados a todos los educadores, y un ingrediente que debe estar presente. A lo mejor damos una visita más tradicional donde hablamos nosotros y de repente lanzamos una pregunta que genera un proceso de reflexión en el visitante. Y vamos haciendo eso poco a poco, vamos incluyendo acciones, como les digo, vamos soltando ese ingrediente y vamos poniendo cosas en la mesa para ir cambiando, para ir probando, para ir experimentando, a ver qué pasa, ¿no? Y entonces permitirnos hacer esos cambios. Otros acercamientos tienen que ver, bueno, pues con el pensamiento complejo. Constructivismo, les decía, tiene que ver con
con que el individuo es el constructor de su propio conocimiento. Entonces, nosotros, los profesores, desde la educación formal, se convierten en propiciadores, en mediadores, ¿no? Se generan estrategias de aprendizaje para que las personas construyan su propio conocimiento. Eso tendría que pasar también en el museo. Proponerles un tipo de recorrido que sea de investigación, más que de respuestas, que ellos busquen cosas, que ellos descubran cosas. Y yo siempre les digo que se vayan con más dudas que con certezas. Porque si ya lo saben todo, pues ya nunca regresarán, ¿no?, al museo. ¿Sí? Y la idea es que logremos que regresen con amigos, con familiares, etcétera. Cuando hablo de pensamiento complejo, estos temas que les voy a plantear ahorita, es algo que estamos trabajando con la Universidad de la Ciudad de México. Estamos haciendo justo un concepto de laboratorio, o sea, porque estamos en ese proceso de vamos a investigar, vamos a experimentar, a ver qué pasa. Y entonces estamos lanzando textos, así como el que les llegó, ¿no? Y reflexionar sobre ese texto y decir qué pensamos, cuáles son las ideas, y luego cómo podemos ponerlas en marcha dentro del museo. Porque, bueno, pues en el texto suena muy bien, pero en la realidad, ¿cómo hacerlo, no? Entonces, siempre es esa polémica y esa dinámica entre teoría y práctica, ¿sí? Por un lado, hay quien investiga y la nombra de determinada manera y la analiza, la estudia y nos da toda una serie de definiciones y contextualizaciones. Y por otro lado, en la práctica está pues la vida diaria, la aplicación de esas cosas. Y entonces, ¿cómo compaginar ambas? Cuando hablo de pensamiento complejo es complejizar la forma de pensar. Cuando no hay una sola respuesta, pues entonces empezamos a complejizar el conocimiento. Y entonces puede haber múltiples respuestas ante determinadas cosas. Cuando vemos una obra de arte y decimos, ¿qué sucede aquí? Bueno, ahí estamos utilizando un poco el acercamiento de pensamiento complejo. ¿Qué está pasando? Entonces hay varias respuestas y vamos analizando cada una de ellas que nos van a dar la experiencia de conjunto de esa obra. Si lo ubicamos en la ciencia, bueno, ¿cómo llegó el científico a encontrar esa respuesta? Pero lo que nos interesaría, o yo por lo menos plantearía, no es saber la respuesta, sino cuál fue el proceso, qué pasó, qué es lo que no le salió bien, cuáles fueron los caminos que lo llevaron a una pared y tuvo que regresar, ¿no? Que eso es más rico. Entonces, desde el constructivismo, lo importante son los procesos, no tanto los resultados. Entonces, cuando hablamos de pensamiento complejo, igual que el acercamiento a la filosofía, pues es esa multiplicidad. Recuerdo que hace años que tomé un curso de filosofía para niños con Ana Graciela Bedoya. Recuerdo que en la primera sesión salimos, bueno, se leía un texto y luego se lanzaban preguntas. Y empezamos a dialogar sobre las preguntas, tal, se acabó el tiempo, pues ya vámonos. Y yo me quedé así, ¿y en qué quedamos, no? O sea, como que no nos acabamos de poner de acuerdo. Y nos dijeron, pues de eso se trata, que nos vayamos con más cosas, ¿no? Y que a lo mejor al otro día regresamos a la siguiente sesión, oye, a ver esto, ya pensé sobre tal cosa que estuvimos hablando y a ver, yo ya pienso esto, ¿tú qué piensas? Y un poco es eso, ese acercamiento al pensamiento complejo. El trabajo colaborativo, que hagamos precisamente actividades donde formemos grupos, donde no trabajemos como individualmente en el sentido de hablarle solo a uno en un grupo de 30 chicos o adultos o tal, sino que generemos actividades que propicien la colaboración, el trabajo entre varias personas. Y rompiendo un poco el formato tradicional que conocemos del trabajo en equipo, donde uno trabaja y los otros 3 o 4 lo están viendo, ¿no? Y le dicen, no, muy bien, sino que realmente hay un trabajo colaborativo, donde todos aporten, donde reconozcamos cuál es la habilidad. A lo mejor uno es muy buen observador, otro dibuja muy bien, otro escribe muy bien y tal, ¿no? Reconociendo las habilidades de cada quien y los formatos de acercamiento, que aquí yo diría que también tiene que ver con las inteligencias múltiples, ¿no? En un grupo, pues suele haber personas de diferentes formaciones.
Y cuando hablamos de colaboración, pues es intentar que no haya un líder, sino que se comparta el trabajo, ¿no? Donde todos aportan, donde todos opinan, pero que ese trabajo colaborativo también sea al interior del museo. Que estos procesos de pensamiento complejo, de trabajo colaborativo, de constructivismo se den no solo entre los públicos, sino entre los educadores y los educadores con las demás áreas del museo. Que intentemos motivar a nuestros colegas a hacer un proceso de trabajo colaborativo, de trabajar juntos realmente, de esto que decía hace rato, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa no solo en un formato informal, sino sistemático de a ver, hagámoslo, a ver qué sucede, ¿no? Y ir cobrando como mayor fuerza. Cuando hablo de filosofía, y les pongo aquí 2 ejemplos de Aristóteles y los peripatéticos, ¿han oído ese término, a ese grupo? Es un grupo que fundó Aristóteles, donde paseaban por un jardín y de repente se hacían preguntas. Y yo decía, ¿y por qué eso no puede pasar en el museo? O sea, no hagamos nada más que caminar por las salas del museo y hagámonos preguntas. ¿Qué pasaría? Sería interesante, porque desde las cosas más que podríamos pensar más simples, pero que son maravillosas, y por ejemplo los niños en ese sentido son muy geniales, y les tengo 2 ejemplos. Cuando yo daba la sala de mexicas en el Museo de Antropología y decía, ya saben, me sabía todo el recorrido, ¿no? Y entonces llegaron los mexicas y entonces encontraron el símbolo del águila parada sobre el opá, y fundaron la Gran Tenochtitlán. Y un niño me dice, ¿y dónde quedó el águila y el nopal? ¿No? Que uno dice, pues es una pregunta sencilla, entre comillas, pero que yo no me había planteado, ¿no? Porque uno pues ya fundaron la ciudad, pues ¿qué le pasó? Pues la verdad es que no, o no lo recuerdo haber leído en aquel momento, ¿no? Y decía, oh, qué maravilla, ¿no? Estar así. O esas ideas frescas de visión que también tienen los niños, y en el Munal hay una obra de José María Velasco de un patio de convento, donde está un monaguillo ahí junto a una fuente, si han ido al museo y la han visto. Bueno, hay un perro, ¿no? Que el perro está como parado, y de repente yo explicando la obra, y un niño me dice, ¿y ya vio al gato? Y yo, ¿gato? ¿Cuál gato? Y entonces ya volteo y justo hay un pequeño orificio, y ahí metido estaba el gato. Entonces, en una obra que aparentemente conocía, y bueno, me sabía por supuesto que la historia de la obra, toda la historia, pero ese pequeño detalle marcó una diferencia, ¿no? Y puede marcar la diferencia en la visión de cómo nos acercamos en ese caso, al arte o a algo. Y en los museos de ciencia, pues justo en un experimento, en un equipamiento que veamos, pues también pueden surgir preguntas muy interesantes que nos pueden marcar líneas distintas a las que ya no sabemos, ¿no? Con respecto a los contenidos del propio museo. Entonces, hacernos estas preguntas desde la filosofía. O Guy Debord nos habla de la sociedad del espectáculo, o sea, como que él dice, todo está montado de tal manera que ya nos plantea una serie de elementos y visiones sobre el mundo, y entonces nos acercamos desde esa sociedad del espectáculo, ese planteamiento general de lo que implica el museo. Y entonces, cómo el museo también puede ser un museo espectáculo, ¿no? Y las exposiciones en ese sentido también nos plantean una forma muy particular de presentación, que puede ser muy innovadora, ¿no? Y vemos museografías muy padres, muy a gusto, que nos plantean cosas populares, y qué tan reflexivas nos pueden parecer o no en el proceso de trabajo. Entonces, tener en cuenta estos acercamientos nos da la posibilidad de verlo de una manera distinta. Entonces, desde esos aspectos filosóficos distintos. Otro ingrediente importante son nuestros objetivos, ya como educadores. La visión del museo, el paradigma, la misión y visión, ¿no? La valoración de lo educativo. ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Qué queremos lograr con esos visitantes?
les decía yo, de manera empírica, pues hacemos esa planeación, o sea, decimos, sí quiero lograr que casi siempre nuestros objetivos tienen que ver con contenidos. Ahí tenemos que tomar muy en cuenta eso. Queremos que conozcan que la cultura persa surgió en tal región, ¿no? Queremos que sepan que los mexicas vinieron al Valle de México en el año tal, ¿no? Que nuestros objetivos sean variados y que impliquen no solo contenidos, sino emociones, ¿sí? Generación de experiencias significativas. Ahí el vínculo importante tiene que ver con las habilidades de pensamiento, con razonar, con observar, con analizar, con comparar, ¿no? Por ahí hay un libro que se llama, es un libro de filosofía para niños, fíjense, para la educación preescolar, para maestros de educación preescolar, que se implantó creo que en Cuernavaca, en Morelos. Y por ahí llegó a mis manos y dije, este tesoro maravilloso, porque dije, no solo es para niños de preescolar, o sea, es para adultos, ¿no? Para todos. Y justo nos plantea cuáles son los tipos de habilidades de pensamiento, hasta la reinterpretación en diferentes lenguajes, ¿sí? Que en un ejercicio que hice hace poco en un congreso, la rompieron, dijeron, no, relaciones forzadas no. Y les decía yo, es una técnica de creatividad para unir exactamente cosas que en un principio pensamos que no tienen nada que ver, pero que propicia que podamos interactuar y podamos buscar nuevas rutas. Yo hice en el museo, en la galería del Museo del Caracol, cuando estuve ahí al frente del museo, hicimos una exposición con el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, un museo de arte con un museo de historia, y al principio nos decían, pero ¿qué tienen que ver? Bueno, el arte es un referente documental de la historia, ¿no? Por un lado. Pero aparte, era vincular los dioramas y maquetas del museo con obras del Museo Thyssen. Entonces eran obras súper contemporáneas con obras, con los dioramas y con obras clásicas de México, vinculadas con la historia. Entonces, arte e historia pensaríamos que en un principio no tienen nada que ver y cómo podemos vincularlos. Sensibilidad perceptiva además es uno de los elementos que hay que dejar más permanente en nuestros visitantes. ¿Cuál es el sentido que más usamos cuando vamos al museo? El visual. La vista, ¿no? No nos dejan tocar, ¿no? Entonces ya de entrada eso, no. Pero escuchar, oler cosas, ¿no? Y encontrar elementos, y en ese sentido los educadores podemos generar recursos que ayuden a ese vínculo con las sensaciones de los diferentes sentidos, ¿no? Y en ese sentido a la evocación, a la memoria, al recuerdo, ¿no? Da la posibilidad de hacerlo y a través de eso poder generar preguntas. No solo que el museo les lance preguntas a los visitantes, sino que los visitantes nos hagan preguntas, pero preguntas que también tengan que ver con esas búsquedas más abiertas, ¿no?